Hola, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es José, soy tutor del taller de los dos relojes. Entonces, en este video quería contarles un poco de ciertos consejos para poder resolver problemas de fuerzas ficticias, que también se llama, también el temario se le llama sistema de referencia no inerciales. Entonces, yo he visto un poco que las secciones están un poco desordenadas. Entonces, puede que no todas las secciones vayan todavía en esta materia. Yo he visto que algunas sí y otras no. Pero sí, todas las secciones van a pasar por esto. Entonces, si no han llegado a esta parte, como que pueden guardar el video para después. Entonces, un poco la idea de fuerzas ficticias o sistemas de referencia no inerciales es que nos permitan resolver otro tipo de problemas que son un poquito más avanzados que los que ya habíamos estado viendo un poco en el curso. Entonces, yo durante todo el video voy a tomar este problema de ejemplo, que es un problema del Kim-Hauser. Entonces, básicamente es un aro que yo lo tomo desde un extremo y lo pongo a rotar con velocidad angular omega cero. ¿Ok? Entonces, esta cuestión como que es un aro que va haciendo como así. Y además, por la superficie del aro se mueve una partícula o una masita o un carrito por el riel del aro, que además yo lo impulso en el instante inicial con una velocidad v sub 0 y además está alineado perfectamente con el radio en el instante inicial. Entonces, si para poder entender un poco el movimiento que está ocurriendo, entonces como que hagamos un diagrama de cómo se ve esto desde arriba. Entonces, este sería como el instante inicial del problema. Entonces, tenemos la masita perfectamente alineada con el radio, o más que alineada con el radio, está alineada con el centro o desde el punto donde yo pongo a rotar el aro. Y si yo ahora como que tomara una foto de un instante posterior de esto, tendría como una forma así. ¿Ok? Entonces, por una parte, el aro rotó respecto al punto negro, que es el eje de rotación del aro, y además la masa o la partícula verde está iniciando su propio movimiento que no coincide con la rotación, o sea, como obviamente hay una relación, pero como que a simple vista como que uno no ve cómo es el movimiento del aro, o sea, de la masita a partir de la rotación del aro. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, si el aro no estuviera rotando y yo pongo a girar la masita verde alrededor de la circunferencia? Como no hay ningún tipo de fricción, esta cuestión se queda girando para siempre. Pero la rotación del aro va a generar una desaceleración sobre la masita, entonces esta cuestión puede empezar con una velocidad inicial v sub 0 y a medida que va pasando el tiempo va desacelerando. Entonces la idea del problema es encontrar cuánto tiene que ser ese valor v sub 0 inicial para que la partícula llegue de una media vuelta completa, llegue justamente al eje de rotación donde yo estoy haciendo girar el aro. Entonces, como una primera aproximación, como media inocente para resolver este problema, o yo me acuerdo que así como que fue lo primero que pensé cuando estaba en mecánica, como, ya, lo primero que uno diría es como, ah, ¿cuál es el problema? Como que no hay ningún sistema como de los tres generalmente que ocupamos, que son cilíndricas, cartesianas o esféricas, que calce de manera como bien con el movimiento de la masita, porque la masita no está haciendo si yo pongo el origen en mi punto negro, que es el eje de rotación del aro, yo veo que no hay ningún sistema que tenga, por ejemplo, radio constante, porque a medida que la masita va girando alrededor de la circunferencia, el radio que une el punto negro con la masa verde va cambiando en el tiempo. Entonces, como que no hay ninguno de los tres sistemas que me calce como muy bien para poder representar esto. Entonces, como una segunda aproximación sería como, bueno, y si lo hago en cartesianas todo, y se puede, pero, pero hay como un infierno de trigonometría por el cual superar para poder hacerlo en cartesiana, y ese es un poco el problema, como que la idea tampoco es como hacer páginas y páginas de cálculos con trigonometría. Entonces, una tercera aproximación sería como decir como, ya, a ver, como yo sé que el centro del aro está girando como si fuera polares o cilíndrica, y además la masita está girando en su propio sistema cilíndrico o polar. Entonces yo diría como, ¿y qué tal si yo ocupo como por ejemplo un vector rotongo que
me describa cómo gira el centro del aro, y después ocupo otro vector R tongo distinto al rotongo que me diga cómo voy desde el centro del aro hasta la masita verde. Y en principio eso no suena tan mal, pero el problema es que el centro del aro, que es donde yo estoy definiendo ahora mi origen del sistema R tongo, que representa la masita, no es ese origen, que es el centro del aro, ya no es un origen que esté quieto y fijo en el espacio, sino que es un origen que está acelerando. ¿Y cuál es el problema? Que la segunda ley de Newton, como uno lo aprende en el colegio y en primer año, es solamente válida para sistemas de referencias que sean inerciales. Es decir, que el origen no esté acelerando en el espacio. Y en este problema, el origen de la masa verde, que sería el centro del aro, sí estaría acelerando porque está rotando. Por lo tanto, no puedo ocupar la segunda ley de Newton. Ese es el problema que uno se encuentra y que uno en intro a la física, como que a veces lo intenta resolver con un poco con las manos, y la idea un poco de esta parte del curso es como formalizar esto de manera bien concreta, qué es lo que pasa cuando yo tengo un sistema de referencia no inercial, es decir, que está acelerando. Y bueno, la idea un poco es más o menos eso, como ocupar dos sistemas de referencia, uno que sea inercial, que esté fijo a un origen que no está acelerando en el espacio, y otro que sí está acelerando, y modificar de cierta manera la segunda ley de Newton para poder encontrar cuáles son esas correcciones a la segunda ley, para poder yo después encontrar las ecuaciones de movimiento. Entonces, con las palabras suena súper bonito, y la idea un poco de esto es como yo les quiero enseñar como algunos pasos que uno puede seguir para poder ordenarse un poco, y porque en principio uno diría como, calculemos la corrección de la segunda ley de Newton, que es una expresión un poquito larga, y como que si uno no tiene un orden más o menos de qué es lo que está pasando en el sistema, como que se puede encontrar con errores. Entonces la idea un poco de esto es como darles como una metodología de cómo ordenarse y cómo poder resolver este tipo de problemas. Y vamos a ocupar este mismo ejemplo en este caso. Entonces vamos al primer paso. Entonces el primer paso es definir cuál en mi problema va a ser el sistema de referencia inercial y cuál va a ser el sistema de referencia no inercial, es decir, el que está acelerando. Entonces esto es como uno lo puede ver tal vez como mentalmente bien rápido, pero la idea es como anotarlo para que uno no se pierda respecto a qué vectores son los que corresponden en cada caso. Entonces, si yo le tomo como una fotografía a un instante arbitrario de lo que está ocurriendo en el sistema, entonces esta es una fotografía donde el aro ya ha girado cierto ángulo y además la masa ya ha girado cierto ángulo independiente del ángulo de giro del aro. Entonces, como les había adelantado, yo puedo ocupar dos sistemas de referencia. Uno que sea inercial, que parte desde el punto negro, que es el eje de rotación, y como le había dicho, me conviene ocupar cilíndricas porque el centro del aro está girando con radio constante alrededor del eje de rotación con el que yo hago girar esta cuestión. Entonces yo voy a decir como, voy a ocupar un sistema de referencia inercial, y ese sistema de referencia va a ser cilíndrico, entonces voy a ocupar vectores unitarios ρ, teta, z tongo, ¿okay? Que son estos vectores en burdeo que yo marqué en el dibujo. Y además, para seguir ahora, desde el centro del aro, la posición de la masita, yo veo que también tiene un giro que es con radio constante, entonces me conviene también ocupar otro sistema que sea cilíndrico, y aquí hay que tener mucho cuidado de ocupar letras distintas, porque son sistemas distintos, y aquí yo voy a ocupar, para los vectores verdes, les puse R, Phi y Catongo, pero les pueden poner las letras que quieran, o sea, eso da lo mismo. Lo importante es reconocer que van a ser vectores unitarios que son distintos en cada sistema. Entonces, esto lo resumen y dicen como, entonces mi problema, mi sistema de referencia inercial, que es el que no está acelerando, va a ser el burdeo, que va a ser un sistema cilíndrico con vectores ρ, teta, z. Mientras que mi sistema de referencia no inercial, que es el que está acelerando, porque el centro del aro está girando, también va a ser un sistema cilíndrico y lo va a describir con vectores unitarios R, Phi y K. Entonces, no es necesario que siempre, o sea, estos dos sistemas pueden ser lo que quieran, o sea, como que ustedes pueden tener cartesiano el inercial y cilíndrico el no inercial, pueden tener cartesiano cartesiano, pueden tener esféricas y cilíndricas, va a depender de qué es lo que les acomode más en su problema a ocupar. No es que haya una relación
no es que haya que ocupar cierto sistema para cada caso obligatoriamente. Y como no les dije, pueden ocupar las letras que quieran. Y sí, un consejo es que cuando tienen un movimiento que es 100% en el plano, como que uno se vería tentado a ocupar simplemente polares con rho y teta o cartesianas con x e y nomás. Y se puede hacer eso, pero hay un pero, que es que en algún momento, más adelante, vamos a calcular productos cruces. Y para hacer productos cruces, como que si uno no tiene la tercera dimensión, se puede confundir un poco. Entonces, si tiene un movimiento que es en el plano, siempre transfórmelo a cartesianas de tres dimensiones y si es polar, lo transforman a cilíndrica. No, eso le puede ahorrar como problemas que podrían aparecer más adelante. Entonces, esa es la idea del paso uno y nos vamos al paso 2. Entonces el paso 2 es relacionar ambos sistemas de coordenadas. ¿Y a qué me refiero con relacionar? Es como encontrar una expresión geométrica de cómo se ven los vectores unitarios de un sistema respecto al otro. En particular, yo voy a llegar a resolver el problema del sistema no inercial. Entonces lo que yo quiero es como expresar todos mis vectores, todas mis cosas que sean del sistema inercial, en función de los vectores del sistema no inercial. Entonces aquí lo que hay que hacer es un poco de geometría, y en este problema es trigonometría, pero no necesariamente. Entonces, este es la misma imagen que recién le había mostrado, de cómo habíamos definido nuestros vectores. Entonces, si yo miro, obviamente Z y K tongo, los dos apuntan hacia arriba, entonces como que esos son relativamente fáciles de relacionar, pero sí hay que tener un poco de cuidado con ρ y teta y r y phi. Entonces yo puedo hacer trigonometría, me puedo armar la típica cruz de los vectores. Entonces, yo lo que quiero es expresar esto en el sistema de referencia no inercial, que es el verde. Entonces lo que tengo que hacer es ver cómo los vectores burdeo los puedo expresar en función de los verdes. Y eso lo hago con coseno y seno. Para este problema en específico, la relación tendría esta forma. ¿Okay? Rotongo igual a coseno de phi r tongo menos seno de phi tongo. Y teta tongo algo parecido, pero no igual. Entonces, esa es un poco la idea de esto. Entonces, cada vez que en el problema nos aparezca rotongo o tetatongo, como que voy y los reemplazo por esta expresión que encontré acá abajo, para dejar todo expresado en el sistema de referencia no inercial. Y bueno, para completar, ahí está la relación de los otros vectores. Z tongo es igual a K tongo porque los dos son cilíndricos y los dos apuntan en la misma dirección. Entonces, eso es el paso 2. Nos vamos al paso 3. Entonces, la idea de esto es encontrar la aceleración entre los dos sistemas de referencia. Entonces, ¿a qué me refiero con aceleración? Es que si yo en el problema marco el vector R mayúscula, va a ser el vector que une el sistema de referencia inercial con el no inercial. ¿Okay? En este caso, como que fue coincidencia que justo el radio del aro fuera R mayúscula, pero no necesariamente va a ser ese el caso, como que puede tener otro valor justamente este vector R, que es el que marqué con café. Entonces, si yo marco ese vector en el problema, la idea de esto es llegar a encontrar cuánto vale R2 puntos. Entonces, en este problema, si ven, yo sé que el centro del aro se mueve como con radio constante y con velocidad angular constante omega 0, que es la velocidad con la que yo hago girar el aro. Entonces, si yo reemplazo los valores de cilíndrica, esto sería un vector, o sea, estos vectores serían posición, velocidad, aceleración, para el caso donde el radio es constante y la velocidad angular es constante. Entonces, en particular me interesa, de esta fórmula me interesa el último, que es R2 puntos igual a menos R omega 0 cuadrado rotongo. Y como les había dicho anteriormente, eh, siempre queremos dejar expresado todos los vectores unitarios del sistema de referencia no inercial. Entonces ocupo lo que encontré en el paso anterior y obtengo que R2 puntos tiene esa expresión descompuesta en los otros vectores unitarios. ¿Okay? Eso sería este paso. El siguiente paso sería este. Entonces, lo que vamos a expresar es cuánto vale la rotación entre los dos sistemas de referencia. Entonces, esta rotación o velocidad angular
la vamos a expresar como un vector omega mayúscula. Entonces, esto es como probablemente es la parte más difícil de este tipo de problemas, es cachar cuánto vale omega. Entonces, una forma de verlo es, la forma en que lo veo yo ahora es como ver cuánto vale la velocidad angular del origen del sistema de referencia no inercial. Entonces, en este caso, yo les había dicho que el centro del aro, que es el origen del sistema de referencia no inercial, está rotando con radio constante y velocidad angular omega cero. Por lo tanto, la rotación del sistema de referencia no inercial es omega cero, porque es cuánto vale la velocidad angular de este origen del sistema de referencia no inercial respecto al del sistema de referencia inercial. Entonces, yo tenía un diagrama donde muestro que básicamente lo que se está moviendo, este aro negro, lo que está girando, es justamente omega cero. Entonces, omega mayúscula sería omega cero minúscula en z tongo, y como de nuevo yo quiero dejar todo expresado en los vectores del sistema de referencia no inercial, esto sería omega cero catongo. Entonces, esto es una forma de verlo, ver cuánto vale la velocidad angular del origen, pero otra forma de verlo es que, por ejemplo, imagínense que tiene un sistema de referencia inercial cilíndrico y uno esférico en el no inercial, y otra forma de verlo es que transforman, como que momentáneamente en este paso congelan todos sus ejes y los transforman en cartesianos. Y lo que ven es cómo es la rotación de los ejes cartesianos del sistema no inercial respecto al del sistema inercial. Entonces, en este caso, si yo congelo los ejes, estos ejes cartesianos mirarían siempre en esta dirección, y estos ejes eh, básicamente al inicio están los dos alineados, pero a medida que el aro va girando, estos ejes cartesianos no van siguiendo la partícula verde, pero sí están rotando dado que el aro está rotando. Y esta rotación de estos ejes cartesianos sería omega cero. Eso es otra forma de verlo, como congelando los ejes. Pero esta parte es difícil justamente porque no hay una fórmula para llegar y calcularlo, como que hay que verlo un poco mirando como el problema con los ojos, por así decirlo. Eh, y claro, hay que tratar de nunca confundirse que esta propiedad no depende de la forma de los ejes que yo defino. Entonces es independiente si son cartesianos, cilíndricos eh, o esférica, como que simplemente depende de cómo está girando un origen respecto al otro. ¿Ok? Entonces, eso sería este paso. El siguiente es este que está acá. Entonces, eh, ya, ahora sí. Entonces, sería cinemática desde el sistema de referencia no inercial. Entonces, me olvido del sistema de referencia inercial y lo que voy a hacer ahora es desde el origen que está acelerando, ignoro que está acelerando e intento describir cómo sería el vector posición, velocidad y aceleración de mi masita verde en este caso, que es la masa de interés en el problema. Entonces, de nuevo en este caso, ignoro todo lo burdeo, ahora miro esto como si fuera un problema de las primeras semanas. Entonces tengo una partícula que gira con radio constante, pero en este caso no va a tener velocidad angular constante. La velocidad angular puede cambiar porque yo no sé qué valor tiene. Entonces, si yo reemplazo los valores de cilíndricas, los vectores posición, velocidad y aceleración, tendrían esta forma. ¿Okay? Entonces, un poquito más complicado que el caso anterior. Esto de nuevo va a depender de cómo sea el problema de interés. Entonces, yo de aquí puedo ver rápidamente que mi función incógnita del problema va a ser esta función phi, ¿okay? Que yo no conozco en principio y que básicamente es la que me representa cuánto alcanza a girar esto a medida que yo estoy haciendo rotar el aro grande. Entonces, el siguiente paso es que vamos a hacer algo nuevo que se llama calcular pseudofuerzas. Entonces, las pseudofuerzas o fuerzas ficticias es exactamente lo mismo. Van a ser las correcciones a la segunda ley de Newton, dado que este origen, donde yo hice la cinemática del problema anterior, está acelerando. ¿Okay? Entonces, esto es una fórmula que uno se aprende, o que la anota en un papel y lo pega o lo guarda en un cajón. Entonces, la fórmula de las pseudofuerzas son las siguientes. Entonces, hay cuatro. Está la pseudofuerza o fuerza ficticia centrífuga,
está la fuerza ficticia de Coriolis, la fuerza ficticia tangencial, que yo también he visto que la llaman transversal, es lo mismo. Y por último está la fuerza ficticia traslacional. ¿Okay? Esas son las cuatro. Aquí hay un asterisco, un pero que a veces algunos profesores y profesoras la última fuerza no la consideran pseudo fuerza, sino que la agregan como una corrección extra. Da lo mismo, pero lo importante es que hay que calcular esa corrección. Entonces, la gracia es que yo en todos los pasos anteriores calculé qué son las cosas que yo tengo que incluir ahora para poner en la pseudo fuerza. Entonces, como que eso es lo que la idea de que si yo voy y calculo esto sin nada, como que digo, ya, ¿y cuánto vale omega? ¿Cuánto vale R? ¿O cuánto vale R mayúscula? Entonces, la idea es como este orden de los pasos, como yo ahora llego, calculo la pseudo fuerza y simplemente reemplazo los valores que obtuve antes. Entonces, yo tengo el valor de omega, lo calculé hace dos pasos. Tengo el valor de R dos puntos, que lo calculé hace tres pasos. Y tengo el valor de los vectores R, B y A, que calculé en el paso anterior. Entonces voy, reemplazo, hago el producto cruz. Fíjense que está todas estas expresiones están en el sistema de referencia no inercial. Por eso era importante hacer el cambio para poder hacer el producto cruz sin problema. Entonces, para este problema en específico, si yo calculo esos productos cruz, y bueno, reemplazo el de la última pseudofuerza, obtengo que tienen esta expresión. Entonces, tengo una pseudofuerza centrífuga, una de Coriolis y una traslacional. Entonces, pseudofuerzas tangenciales solamente van a ver cuando la velocidad angular cambia en el tiempo. Entonces, tiene que ser un problema un poco más de mayor dificultad. O sea, como que lo que quiero decir es que la mayoría de los problemas da cero esa pseudofuerza. Entonces, como no hay que asustarse en ese caso. Y la última siempre va a corresponder al caso donde el vector R esté acelerando. O sea, básicamente, si sus dos orígenes están separados por un vector, probablemente la última pseudofuerza va a tener un valor no nulo, como en este caso. Pero sí también les puede dar nulo las anteriores. O sea, eso, por ejemplo, si la velocidad del problema que estén haciendo da en la misma dirección que la velocidad angular del sistema de referencia no inercial, les daría una fuerza Coriolis cero. Entonces va a depender de cada problema en este caso. Entonces, con estas pseudo fuerzas calculadas, lo que uno hace es que ahora olvida esto, o sea, ignoro mis fuerzas, o sea, mis pseudo fuerzas y calculo las fuerzas reales del problema, que básicamente corresponde a hacer un DCL. Entonces se fijan como que toda la lógica que hacíamos antes en el curso sigue siendo la misma, como que hago la cinemática del problema y después hago un DCL y obviamente después voy a aplicar la segunda ley de Newton, solamente que hay que hacer hartos pasos extras para ver cómo son estas correcciones de la segunda ley, pero sigue siendo más o menos la misma lógica. Entonces, yo tenía de nuevo, quiero hacer el DCL de la masita verde. Entonces, hago un diagrama de cuerpo libre. Entonces, pongo mis tres vectores unitarios del sistema de referencia no inercial, que en este caso serían R, Phi y K, y veo qué fuerzas reales actúan sobre el problema. Entonces, primero hay gravedad, entonces va a haber una fuerza de peso, y además, como esta partícula está incrustada en un riel, tienen que haber una cierta normal, que como yo veo que está descompuesta en K y en R, es que tiene que haber algo que haga que la partícula gire, porque si no esta cuestión saldría volando, entonces tiene que haber una fuerza normal en R, que básicamente es esta curvatura del riel, que hace que la partícula se vaya girando, y además tiene que haber una normal en Z o en Katongo, que contrarresta el peso y esta cuestión se mueve en un plano, si no se caería. Y esas son todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, para este caso en específico. Entonces, el vector fuerza real del problema sería el siguiente. Normal en K, menos el peso en K tongo, menos una normal en R, R tongo. Entonces, nos vamos por fin a cómo se modifica la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton, modificada, tendría esta forma. Masa por aceleración igual a fuerza más pseudofuerza. Entonces, como que se fijan como que tenemos ya todo calculado, porque la aceleración la calculamos hace algunos pasos, las fuerzas las acabamos de calcular, la pseudofuerza hace dos pasos. Entonces, de nuevo aquí es llegar y reemplazar. Entonces,
yo tenía que la aceleración de la masita tenía esa expresión que está ahí, tenía que la fuerza real del problema es esa, y las pseudofuerzas eran esas que están acá. Por lo tanto, si yo igualo MA igual a F más P, tengo una ecuación vectorial que se descompone en tres ecuaciones escalares, que serían estas que están acá. Son tres, una en R, una en Phi y otra en K. Y estas corresponden entonces a las ecuaciones de movimiento de la masita. Entonces ven que no son tan fáciles como un sistema, como que hay unas correcciones a la ecuación de movimiento porque esta cuestión está acelerando el origen del sistema, del origen donde yo describo la masita. Entonces, nos vamos al último paso, que es resolver. Entonces, de nuevo, va a depender del problema cómo es la resolución. Pero para este caso, veamos cómo yo lo haría. Entonces, de nuevo, recordarles que la idea es que yo, en el instante inicial, aplico una velocidad tangencial v sub 0 sobre la masita, y lo que yo quiero es que esto alcance a dar una media vuelta antes de que se empiece a devolver. Entonces, yo veo mis ecuaciones de movimiento y veo que la ecuación en K no me dice nada. La ecuación en R tiene el problema que tiene la normal metida ahí entre medio, y esa normal va a variar a medida que pasa el tiempo, entonces yo no puedo integrar esa ecuación. Pero la ecuación phi, la única incógnita que tiene es la función phi, entonces eso sí yo la puedo integrar directamente. Bueno, no tan directamente, pero puedo jugar un poco con esa EO, puedo hacer el cambio de variable o multiplicar por 2 phi puntos, ambas cosas son equivalentes, y obtengo que entonces phi punto cuadrado en función de phi tiene esa forma. Entonces, yo quiero que esto alcance a dar media vuelta justo. O sea que cuando da media vuelta, la velocidad se convierta en cero, la velocidad angular. Entonces, si yo impongo en esta ecuación que phi punto vale 0 cuando phi vale pi, obtengo cuánto tiene que ser el valor de b sub 0 para que esto alcance a dar media vuelta. Entonces, un paréntesis así de cómo analizar sus respuestas, por ejemplo, ya como que si yo hago análisis dimensional veo omega 0 por R, entonces como que omega 0 tiene dimensiones de 1 partido en tiempo y el radio tiene dimensiones de distancia, por lo tanto tengo distancia partido en tiempo. Así que esa ecuación tiene mucho sentido, al menos dimensionalmente. Siempre como que si están como inseguras e inseguros de su resultado, como que pueden hacer análisis dimensional para por lo menos cachar qué tan cerca está la respuesta, porque como siempre pasa que una respuesta que está mal dimensionalmente como que está bastante más mal que una respuesta que tal vez tenga algunos números equivocados, pero esté bien dimensionalmente. Entonces, otra cosa que yo puedo apreciar es que los únicos datos del problema son omega 0 y R, por lo tanto, tiene mucho sentido que la respuesta solamente puede depender de esas dos cosas. Y ahora el 2 como que puede ser un poco más difícil de verlo, pero una forma que yo lo veo un poco con las manos es que el movimiento de la masita está compuesto de dos rotaciones. Está la rotación del aro grande, que rota con omega 0, y además hay una rotación eh, de la masita en torno a ese aro que está rotando con omega 0. Entonces uno podría decir como con las manos, como, esta cuestión como que son dos veces ese omega 0 por R. Pero obviamente eso es imposible de adivinar en el control, sino que podría ser como una forma como con las manos así, posteriormente ver como, así como que esto podría tener sentido como tal vez, pero ya, filo le doy. Entonces, así se resuelve este problema. Y con eso terminaríamos este problema. Como una pregunta que me podrían hacer es como, bueno, ¿y qué pasa con la ecuación en R? Entonces, por ejemplo, este problema podrían inventarle una parte B que sea como encontrar la normal del problema. Entonces la gracia es que como yo ya conozco la función phi punto y por consecuencia la función phi, yo después puedo ir y reemplazar la ecuación en R y obtengo cuánto vale la normal en R. Entonces, eso pasa por lo general en todos los problemas de ecuaciones de movimiento. A veces tienen fuerzas que son incógnitas, entonces tienen que tomar alguna ecuación de movimiento, integrarla, encontrar la función y después con eso pueden saber cuánto vale la fuerza. Entonces,
estamos cerca de terminar el video, pero quería comentarles un par de cosas eh, una pregunta típica que me han hecho siempre es como si siempre los dos orígenes tienen que estar separados por un vector R. Y la respuesta es no. O sea, ustedes pueden tener un sistema de referencia inercial que esté situado en el mismo lugar que el sistema de referencia no inercial y que uno rote y el otro no. Básicamente están como los dos superpuestos y uno rota y el otro no. Entonces, ese problema de un poco mayor de dificultad, o sea, hay un problema de una dificultad un poco mayor que es más o menos típico, que es básicamente demostrar las coordenadas polares sin saber cómo son los vectores unitarios de polares, sino que simplemente ocupando sistemas de referencia no inerciales. Entonces ahí básicamente lo que uno hace es que tiene el sistema de referencia inercial que es cartesiano, no se mueve, y tiene un sistema de referencia no inercial cartesiano que va siguiendo una partícula que rota. Entonces, si uno hace eso, encuentra al final que las ecuaciones de movimiento son las mismas que si uno hubiera ocupado polares. Entonces, ese es un problema relativamente típico, de un poquito mayor de dificultad. Y bueno, otra cosa es que también, por ejemplo, un problema les pueden preguntar cuánto vale una pseudo fuerza específica. Entonces, por ejemplo, podría ser que bastara con encontrar la expresión del paso 6 y como decir esto vale la pseudo fuerza, o si les piden despejarla completamente, conociendo cuánto vale la función en el tiempo, como que tendrían que hacer todos los pasos y después volver a la pseudo fuerza y calcular cuánto vale. Aquí también hay un problema típico que es un típico problema de encontrar la fuerza de Coriolis sobre un sistema esférico. Entonces, está el típico como capítulo de Los Simpsons, donde como que Bart llama como a todo el mundo, como viendo si el excusado o la taza del baño como que gira en una dirección o no, y que básicamente en el hemisferio sur giraba en la dirección contraria a la del hemisferio norte. Entonces, ese capítulo, esa cuestión es real. O sea, en el hemisferio norte el agua gira en una dirección contraria a la del hemisferio sur, básicamente por la fuerza de Coriolis, porque la Tierra, donde nosotros estamos parados, es un sistema de referencia no inercial, porque la Tierra sabemos que tiene muchos tipos de movimiento que está haciendo. Entonces, si yo pongo mi origen en el suelo y tomo eso como un sistema de referencia no inercial, o sea, tomo eso como un sistema de referencia y se convierte en no inercial porque está acelerando. Entonces, si ustedes calcularan la fuerza de Coriolis para una superficie esférica, encontrarían que en un hemisferio la fuerza de Coriolis tiene una dirección, mientras que en otro hemisferio la fuerza tiene otra dirección. Y ese es un problema de, yo diría, relativamente alta dificultad, pero que sí ha aparecido muchas veces en el curso, para que lo tengan en mente. Entonces, ese es como de los problemas yo diría, de más alta dificultad, calcular la fuerza de Coriolis en un planeta. Entonces, eso, así como una mini conclusión, vimos cómo resolver, o sea, no cómo, sino como una metodología para poder ayudarnos a resolver problemas de sistemas no inerciales. Entonces, eso, como cualquier cosa, pueden postear su duda en los comentarios del video o pueden acercarse al Discord del canal de los dos relojes, que en general en la tarde estamos los tutores de física, creo que la hora es entre, lunes a jueves estamos entre 5 y 7 y viernes estamos de 3 a 6. Entonces pueden acercarse y preguntar y cualquier duda que tengan no hay problema. Entonces eso, espero que se encuentren muy bien y que tengan mucho éxito con el estudio. Me despido y que estén muy bien.